aprendizaje que implican a todos los alumnos y alumnas, que en el marco de la Semana de Educación Especial del año 2021 presenta la zona número 7. El personal directivo, docente y administrativo que conforma la zona número 7 se complace en dar la bienvenida a las siguientes personalidades. Maestra Lilia Reyes Flores, jefa del Departamento de Educación Especial. Nos acompaña también la maestra Jenny Aleida Hernández Ventura, subjefa del Departamento de Educación Especial. Agradecemos la presencia de la maestra Zaida Patricia Calderón Trujillo, jefa del Departamento de Secundarias Generales del Estado. Nos distingue con su presencia los jefes de sector, la maestra Zoila Ruth Ríos González, jefa del sector número 3 de preescolar. La maestra Elsa Escobedo Aguirre, jefa del sector número 9 de primarias. El maestro Pavel Aguirre Hernández, jefe del sector número 10 de primaria. La maestra Antolina Ortiz López, jefe del sector 4 de preescolar. Llegó chico. La maestra María Guadalupe Arcega Barajas, jefa del sector 4 de primarias. El maestro Lorenzo Rosas, jefe del sector 3 de primarias. Y es un honor también que nos acompañen los supervisores de las diferentes zonas donde se presta el servicio de educación especial. El maestro Damaso Salinas Zambrano, la maestra María Cornelia de la Paz Ortiz, maestro Víctor Martínez Flores, maestra Emma Raquel Aguirre, maestro Salvador Elías, maestro Francisco González, maestra María Teresa, maestro José Antonio Talavera, maestro Crescencio Camacho Rubio, maestro Carlos Ariño Retolaza, maestra Navidad Luna, maestro Ramón Guardado, maestro Francisco Javier Olvera, maestra Zaida Patricia Calderón Trujillo. Saludamos con mucho gusto a todos los directivos y docentes de las diferentes escuelas donde se brinda el servicio de educación especial de esta zona, en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria. La anfitriona, maestra Ana María Monteagudo Uribe, supervisora de la zona número 7, hará uso de la palabra. Muchas gracias, maestra Carmen. Buen día para todos. Doy la más cordial bienvenida a la maestra Lilia Reyes Flores, jefa del Departamento de Educación Especial. Gracias, maestra. Su presencia fortalece esta actividad de la zona organizada en el marco de la Semana de Educación Especial. Saludo a la maestra Jenny Aleida Hernández Ventura, subjefa del Departamento de Educación Especial. Agradezco la presencia del personal de educación básica que el día de hoy nos acompaña. Jefes de sector, supervisores, directores y docentes de preescolar, primaria y secundaria, así como al personal de la zona 7 de educación especial, directores, docentes y paradocentes de las 9 USAER y el Centro de Atención Múltiple número 10. En el plan escolar de mejora continua de nuestra zona, los directores asumieron el reto, entre otras acciones, de brindar capacitación a las diferentes áreas de nuestro servicio. Aprovechando estos espacios virtuales, con el afán de regresar a las aulas con mejores herramientas para desempeñar nuestro trabajo. En el área de psicología, nos apoyaron los maestros Rocío y Joaquín. En el área de comunicación, los maestros Maribel y Manuel. En el área de trabajo social, las maestras Marta Irene y María de Jesús. Y en el área de aprendizaje, y que es la que hoy participa en esta capacitación, las maestras Palma, Carla, Maricruz y el maestro Antonio, así como la ATP de la zona, la maestra Carla Esmeralda. Además, contaremos con la colaboración del maestro de educación especial, Germán Ledesma Camacho, y la participación especial de una maestra de primaria, Zaida Mariel Vázquez Montero.
quien nos compartirá su experiencia. Como ya lo hemos hecho en años anteriores, continuamos con estas acciones de trabajo colaborativo que benefician a nuestros alumnos. Gracias de nuevo por su asistencia y bienvenidos a esta actividad sobre diseño universal para el aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, maestra Ana María, por sus palabras que nos alientan a continuar fortaleciendo el trabajo en equipo en nuestra zona. Algunas personas quieren que algo ocurra, otros sueñan con qué pasará, otras hacen que suceda. Solicitamos a la maestra Lili Reyes Flores nos dirija un mensaje. Gracias, Carlita. Buen día, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto para mí acompañarlos en este tema tan importante. Antes que nada, quiero felicitar a la maestra Ana María por esta iniciativa de dar una capacitación a todo el personal, pero tomando en consideración primero a su valioso equipo directivo y a su valioso equipo docente y paradocente. Recording in progress. Porque precisamente allí es donde tenemos nuestras fortalezas en educación especial. Ciertamente necesitamos ponentes externos, pero para fortalecer nuestro trabajo diario está precisamente nuestro personal que está preparado, pero que sobre todo tiene la experiencia y la capacidad. Es mi reconocimiento para usted, maestra Ana María Monteagudo, supervisora de la zona número 7, por realizar esta actividad tan importante y ver la gran vinculación que han establecido usted y su equipo directivo con el personal de educación básica. Escuchaba que están presentes los jefes de sector, los supervisores y directivos. Esto es valiosísimo para educación especial, ya que se fortalece precisamente con estas actividades la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Los felicito a todos y a usted, maestra Ana María, por esta iniciativa. Muchas gracias por la invitación. Felicidades a todos. Resulta muy gratificante que nuestra jefa, la maestra Marta Lili, nos haya dirigido este mensaje. Muchísimas gracias, maestra. Incluir no es dejar pasar, es dar la bienvenida. Educación especial somos todos. Sin más preámbulo, pues, daremos inicio al trabajo que se ha preparado con mucho cariño para todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. De verdad que es un gusto y es un gran compromiso estar aquí frente a ustedes. Gracias, maestra Lili, por animarnos con sus palabras. Y efectivamente que al interior de la zona dijimos que nos vimos muy ambiciosos de tener que hablar acerca del diseño universal para el aprendizaje, cuando en estos días hemos escuchado a grandes expertos en el tema. Sin embargo, al interior de la zona dijimos que tenemos ese compromiso. Definitivamente, este espacio es una pellizcada, es un pequeño acercamiento a este tema tan importante que la UNESCO ha retomado y ha considerado como una estrategia clave para que efectivamente nuestras escuelas sean justas e incluyentes. Esas escuelas a las que aspiramos todos los maestros, todas las maestras en el día a día. A mí me han asignado una tarea que me compromete porque es volver la mirada hacia atrás para recoger elementos y entender en este marco de la educación inclusiva por qué estar hablando del diseño universal para el aprendizaje y no concebirlo como un tema de moda,
sino una exigencia en nuestras escuelas, una exigencia en cada uno de nuestros alumnos. Tenemos una imagen que nos revela cuál ha sido ese proceso en la educación. Y déjenme decirles, compañeros maestros, compañeras maestras, supervisores, jefes de sector, que la educación especial ha tenido ese recorrido muy marcado desde una actitud de negación hasta la del conocimiento. Negación de la persona con discapacidad. Negación de los servicios de toda índole, no nada más de los educativos. Pero luego vamos así como transitando a ir aceptando a la persona con discapacidad, porque finalmente están aquí en esta sociedad y algo hay que hacer. Y bueno, se habla por ahí de una situación de comprensión que nos permite ir brindando mejores oportunidades y que definitivamente el conocimiento nos va comprometiendo a crear mejores condiciones en esta sociedad. Maestra Maricruz, se me anda adelantando. Y bueno, esto nos permite también entonces revisar cómo en educación hemos transitado por esas diferentes alternativas de ir reconociendo a la persona como tal. Sin embargo, yo les invitaría a que vieran ese modelo tradicional en donde la exclusión, que no es otra cosa que dejar fuera aquello que no lo vemos como normal. Dejar fuera de todas las oportunidades aquello que nos implica un reto. Y así hemos transitado en la historia. Pero curiosamente, por ahí siguen permeando estas situaciones. En el avance de la educación, bueno, se empezó a considerar que la persona con discapacidad había que atenderla y se empiezan a crear las escuelas de educación especial, unas escuelas totalmente separadas, segregadas, así es, fuera de, creyendo que era una mejor opción estas escuelas de educación especial en donde los chicos con discapacidad estaban recibiendo una atención, pero pensando en que había que habilitar aquellas áreas que estaban necesitadas de ser habilitadas, de ser capacitadas. Y entonces los programas se centraban en eso, en rehabilitar. El esquema de planes y programas por ahí todavía no se anunciaba, sino que había que estar pensando en esa persona que presentaba una discapacidad y había que atender esa discapacidad. Por ahí también, luego en este modelo, surgen los grupos integrados. Esos grupos integrados que estaban conformados por niños y niñas que reprobaban el primero y segundo grado por no acceder a la lectura y la escritura. Cierto, fíjense, hicieron un espacio en los edificios de las escuelas públicas, pero estábamos ahí, todavía separados. Era el famoso grupo de los burros, a los que muchos le tenían miedo, ¿no? Y recuerdo por ahí a una maestra que sembró en mí una frase. Y una vez me dijo, tú eres la maestra de los niños CAN. Y yo dije, Dios mío, está poniendo en prueba mi inglés. ¿De los niños CAN? Sí, de los niños con cáncer. De los niños con cáncer, sí, del sistema educativo, porque son los niños que no aprenden. Caray, me dolió tanto empezar a escuchar, porque eran los primeros años de servicio, escuchar esas frases de cómo se referían
a los chicos que más ocupaban de maestros comprometidos. Pero al fin y al cabo fue una alternativa pensada en el beneficio de las personas con discapacidad. También por aquí, compañeros, algunos de ustedes recordarán los famosos centros psicopedagógicos. Esos centros que atendían a los niños y a las niñas en un horario alterno al que asistían a la escuela regular, a la escuela ordinaria. ¿Y por qué asistían los niños a esos centros? Porque finalmente seguíamos concibiendo que la raíz del problema eran los niños, y entonces a ellos eran los que teníamos que atender. Y fíjense, era una muy buena intención, y quizás hubo buenos resultados. Sin embargo, seguíamos segregando. Por allí empiezan todas las iniciativas a nivel mundial y nos empiezan a exigir la bondadosa escuela para todos. Y entonces surge el movimiento de integración educativa. Y entonces empiezan a abrir las escuelas y empiezan a hacernos el grandísimo favor de recibir a los niños con discapacidad. ¡Oh, bendición! Muchos nos alegramos, porque al fin y al cabo estaban respondiendo al principio de sectorización, es decir, asistir a la escuela más cercana a su domicilio. Sin embargo, este movimiento de integración aún lo vemos en esos tintes, aún están presentes esas prácticas que caracterizan a un modelo de integración, porque finalmente están allí en la escuela, pero habría que pensar en el gran reto que nos está exigiendo este modelo social, este movimiento de inclusión que está pensado en todos y cada uno de los niños y niñas, de los jóvenes que asisten a la escuela. Por supuesto, pensando y focalizando la mirada en aquellos que son más vulnerables, en aquellos que requieren de más recursos, en aquellos que requieren sobre todo de cambios estructurales, pero estructurales, y lo hemos escuchado mucho en estos días, la mayor estructura que tendríamos que empezar a movilizar es la de nuestra actitud. Frases como no es mi alumno, son los alumnos de ellos, nos han herido por mucho, y han hecho mucho daño, porque finalmente nos empezamos a lanzar la bolita unos y otros de la responsabilidad. Y allí, en nuestras escuelas, cierto, que podemos celebrar que hoy hay el derecho de la educación y de que se pueden inscribir en todas las escuelas. Sin embargo, para educación especial y para la educación básica, para todo el sistema educativo, está presente ese reto de darle una respuesta educativa a todos y cada uno de los niños que a la escuela asisten. Tenemos una imagen muy conocida por ustedes porque se presentó en los consejos técnicos y nosotros hemos querido agregarle una imagen más. Esta primera imagen que nos habla de dar a todos lo mismo. Y bueno, en ese afán de la igualdad, pues así estamos, dándole a todo lo mismo. Pero luego por ahí pensamos que teníamos que darle a cada quien lo que requiere. Otro gran paso. Y bueno, había que eliminar todas aquellas barreras que se estaban presentando para que la gente fuera partícipe de ese espectáculo llamado educación. Y el sentido de la palabra. Sin embargo, el conocimiento, la experiencia, pero sobre todo las exigencias actuales y hoy más, producto de esta pandemia, hoy más nos exigen que efectivamente hagamos realidad el derecho de todos y cada uno de los estudiantes. El lema de la educación especial en esta semana es: nadie se queda atrás, nadie se queda afuera. Sin embargo, reconocemos que tenemos deudas, reconocemos que todavía nos falta prepararnos aún más,
reconocemos que nuestras herramientas de pronto también han tenido que ir cambiando para dar esta mejor respuesta educativa, para darle la dignidad que todos y cada uno de nuestros alumnos se merecen. Hablar de inclusión, sí, el proceso de inclusión. ¿Qué significa hablar del proceso de inclusión? Y que lo tenemos ahí planteado desde el artículo 3º constitucional, con todas sus reformas, en la Ley General de Educación, hoy en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, y que aquí está presente. ¿Qué es la educación inclusiva? ¿Qué estaríamos entendiendo? Y yo te invitaría a esa reflexión. Aquí están algunas de las respuestas. De hecho, la respuesta a qué es la educación inclusiva, aquí ya la tenemos en la siguiente diapositiva, que ojalá coincida con la tuya. ¿Qué es? Es ese proceso que debe garantizar el acceso, la entrada, sí, la entrada a las escuelas, la permanencia, sí, deben de quedarse, pero sobre todo deben de quedarse para participar y aprender. Debemos de garantizar que todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, que les garanticemos la seguridad, que nosotros nos convirtamos en la garantía de que están allí para aprender y para aprender bien. ¿Cómo lo vamos a lograr? Cierto que tiene que ver con nuestra actitud, pero también a empezar a reconocer cuáles son esas barreras políticas, esas barreras institucionales, culturales y prácticas que están limitando la participación y por ende el aprendizaje del alumnado. Tendríamos que empezar a reconocerlas para eliminarlas, para minimizarlas y de veras que este proceso de educación inclusiva haga realidad los principios de equidad, de justicia, de igualdad, de interdependencia. Y aspiramos, por supuesto que aspiramos a que esta conformación de esta sociedad reconozca, valore, aprenda y nos enriquezcamos todos de la diversidad. Definitivamente, nosotros reconocemos en la zona que hablar de educación inclusiva es una tarea pendiente, pero que también es una tarea de todos. Profundicemos más en este tema. Y viene mi compañera Maricruz Correa, directora también, para que abordemos un poquito más acerca de la inclusión. Muy buen día a todas y a todos. Pues muchas gracias, maestra, por el espacio. Y bueno, siguiendo con este análisis acerca de la inclusión, pues retomamos que la inclusión definitivamente es un proceso que tiene su antecedente en la integración educativa y ya en estos momentos en estos momentos de la historia que ya nos puntualizó la maestra Palma. Y bueno, la educación inclusiva sigue promoviendo esa reducción de brechas en cuanto a esos ambientes segregados y a convertirse en espacios más abiertos y más incluyentes que promuevan la participación de todas y todos los niños. Es decir, esa atención que se pudiera dar a un alumno o grupo de alumnos de forma individualizada, con actividades, con estrategias muy particulares, alejadas de su grupo, tendríamos que transitar o tendríamos que seguir avanzando a que esa atención, esas oportunidades se brinden dentro del aula, dentro del grupo, dentro de esos contextos lo más normalizados posible. Y en ese sentido, para lograrlo, se propone la propia planificación docente. Y en esta planificación, pues se busca que confluyan también el resto de los agentes educativos, entre ellos, por supuesto, el personal y las figuras de educación especial. Y en un sentido de corresponsabilidad dentro de las actividades de aula, en el contexto del aula, entonces exista una corresponsabilidad, una coenseñanza, una coplaneación previamente y una coevaluación.
y entonces generemos esos espacios de participación y aprendizaje para todos los niños y las niñas. La inclusión nos sigue jalando a cerrar esas brechas de atención segregada y que sean espacios más abiertos. Y ahorita, bueno, vamos a puntualizar en cuáles son esas herramientas que nos está proponiendo la educación inclusiva y la propia UNESCO. Y bien, puntualizamos nuevamente en reconocer que todas las personas tenemos los mismos derechos y caemos nuevamente a la cuestión de la dignidad humana. Por el simple hecho de ser personas, contamos con derechos universales. Y en ese sentido también recibir una educación de calidad. Y una educación para que se considere de calidad, sabemos que debe de cumplir dos condiciones mínimas, que es que sea equitativa y que sea inclusiva. Y entonces, para que sea entonces de calidad, se debe dar respuesta a las necesidades de todos los estudiantes. Avanzar hacia escuelas plurales y diversas, realmente reconociendo y aceptando la diversidad, valorándola como una característica, inherente a cualquier grupo social. En ese sentido, pues todos somos diferentes y todos somos especiales. Atender y dar respuesta adecuadamente a la diversidad y ajustar las prácticas de las escuelas a la situación, características y realidades de los estudiantes. Mucho hemos escuchado hablar recientemente acerca de la adaptabilidad, cómo la escuela y el sistema educativo debe adaptarse a las características de los estudiantes y al contrario evitar que el estudiante responda a las demandas de la escuela, ¿verdad? Es focalizarnos entonces en lo que hay alrededor, lo que ya nos compartía la maestra Palma, esas barreras que están ahí alrededor. Si las focalizamos, entonces vamos a poner la atención y nuestras acciones en eliminarlas y no en hacer que el alumno se adapte a la escuela. Muy bien, beneficiarse de una educación inclusiva no solo para aprender a aprender y aprender a hacer, sino también y sobre todo para aprender en el sentido del ser y aprender a convivir. Y en ese sentido, pues rescatamos esos valores, la empatía, la no discriminación, el convivir, llegar a puntos de acuerdo, no solo en el sentido o en el contexto de la escuela, sino visto como una habilidad para desenvolvernos en la sociedad. También la inclusión es un indicador de desarrollo de las propias sociedades en el mundo. Entonces, trabajar en la inclusión nos va a llevar definitivamente a sociedades más justas e incluyentes para todos. Y bien, para seguir entonces con este análisis y hacerlo un poquito más interactivo, ahora sí viene el formulario, ahí disculparán, estamos en vivo. Y ahorita les voy a compartir a través del chat un link para que por favor nos apoyen respondiéndolo. Y posteriormente lo estaríamos analizando y reflexionando. Ya está el link, por favor, del formulario en el chat. Si por favor nos pueden apoyar a ingresar a él e ir dando respuesta a estos planteamientos que tienen que ver precisamente con las características de una escuela inclusiva. ¿Cómo es que desde mi centro de trabajo, desde mi zona escolar, desde mi propia función, desde el propio sector también, cómo es que percibo ese proceso de inclusión? Vamos a dar unos minutos para permitirles que contesten y se concentren un poquito. Si hubiera alguna duda, pues sí, hacerlo saber, por favor. Bien, ya tenemos aquí, empezamos a recibir ya las respuestas. Muchas gracias. Muy rápido.
Listo, maestra. Muchas gracias. Llevamos ya 31 respuestas y estamos empezando a ver cómo se está comportando pues, la gráfica de nuestra primera pregunta. Vamos a dar unos minutitos más para que más personas puedan terminar. Listo. Gracias. Listo. Muchas gracias, maestra. Listo. Muy amables, muchas gracias. Soy invitada, pero listo. Bienvenida, claro. Es un gusto que nos puedan acompañar en este espacio. Tenemos ya 91 respuestas. Y seguimos avanzando. Somos 168 participantes en la sala. Vamos a esperar un minutito más. Ya llegamos a las 100. Listo, maestra. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Para seguir avanzando, porque sí hay datos, información, incluso experiencias que queremos compartir con ustedes, vamos a empezar el análisis y bueno, se van a ir incorporando los resultados. La primera pregunta, reconocen que no existe un alumno estándar, ya lo mencionamos, ¿verdad? Lo normal es que todos somos diferentes, lo normal es que todos somos especiales, vaya, en ese sentido. Entonces, si observamos, pues la incidencia es que sí se reconoce que sí existe, que no existe, vaya, un alumno estándar y algunos dicen que algunas veces sucede esto en sus espacios. Se adaptan a las necesidades de sus estudiantes, la mayoría indica que sí, mientras que el 35% nos dice que algunas veces se da esa adaptación a las necesidades de sus estudiantes. Minimizan, eliminan o previenen las barreras para el aprendizaje y la participación, y en ese sentido sí es importante resaltar, las barreras no están en el niño, las barreras están alrededor del niño, en lo que ocurre alrededor que le limita a aprender y participar. Y bueno, entonces en ese sentido estamos con un 52% en que sí se trabaja en minimizar, eliminar y en el mejor de los casos, por supuesto, en prevenir las barreras, mientras que el 42% pues está ahí en algunas veces. ¿Aseguran el trabajo en equipo? Bueno, casi 3/4 de los participantes nos indican que sí. Y en ese sentido habremos también de rescatar esa corresponsabilidad que hablamos de cómo tendríamos que implicarnos todos los agentes educativos para sacar pues o llevar esos principios de la educación inclusiva a la realidad de nuestros estudiantes. El 26% nos dice que algunas veces. Y desarrollan un lenguaje común entre el profesorado, pues nos dice también casi 3/4 que sí. Y en ese sentido es que también el día de hoy queremos construir esa plataforma común y que no implica solamente un cambio de conceptualización, sino que también un cambio, una transformación en la manera de pensar, en la manera incluso, como ya hemos enfatizado, de ver las barreras como aquello que impiden el aprendizaje y entonces focalizar nuestras acciones hacia esas barreras. Eso implica el cambio de conceptualización. Planean con base a ritmos y estilos de aprendizaje,
pues ya hemos visto, ¿no? No todos tenemos los mismos intereses, no a todos nos mueve lo mismo, y entonces en ese sentido habríamos de generar alternativas para esa diversidad. Todos tenemos diferentes maneras de procesar la información, tenemos nuestras formas y estilos para hacerlo, y el ofrecer alternativas pues va a ayudar a nuestros estudiantes a que respondan de una mejor manera, y con esas alternativas también eliminamos barreras. Y bueno, ahí el 59%, casi el 60%, nos dice que sí se planea con base a los estilos y ritmos de aprendizaje. Evalúan el aprendizaje tomando en cuenta las capacidades, intereses y habilidades del alumnado, pues ahí el 67% nos dice que sí, ¿verdad? Si hay diversidad de formas de ser y de procesar la información y de aprender, pues entonces también nuestros instrumentos y estrategias para evaluar habrían de ser diversificadas precisamente tomando en cuenta esas características. Habrá niños a los que se les facilita la expresión oral, mientras que a otros se les dificulta, pero son muy buenos para la representación gráfica. Incluso hay quienes se les facilita más haciendo, y entonces el portafolio de evidencias cobra relevancia. Entonces ahí el 67% nos dice que sí toman en cuenta las diferentes características de sus estudiantes para evaluar. ¿Aseguran que todos los alumnos experimenten logros? Pues el 60% nos dice que sí, 67% que sí. Y en ese sentido, desde la propia planificación, así como lo hemos mencionado, se tendrían que generar esas alternativas, y bien valdría la pena a lo mejor echarle un vistazo a la taxonomía de Bloom para poder entonces proponer diversidad de estrategias o actividades que puedan responder a esas características, esos estilos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante, donde él pueda tomar aquellas en donde se sienta a lo mejor más hábil y con más confianza. Altas expectativas sobre todo el alumnado. Hemos escuchado mucho del mentado efecto Pigmalión, en el que definitivamente la expectativa que genere el docente o la docente acerca del desempeño de su estudiante va a incidir directamente en el resultado educativo. Entonces, cuando el alumno o la alumna, se da cuenta de que su maestro o su maestra se preocupa, lo atiende, le ofrece apoyos y recursos, entonces el estudiante va a responder en ese mismo sentido. Bueno, y entonces aquí el 68% nos dice que sí hay altas expectativas, mientras que un 28% pues nos dice que algunas veces. Si observamos en la mayoría de las respuestas, hubo muy poca incidencia en cuanto a si es necesaria más información o si definitivamente no se hacen estas actividades dentro de las escuelas. Y bien, pues este es el análisis previo de lo que son las características de una escuela inclusiva y cómo ahorita vamos a ir hilando en estas nuevas propuestas, ¿verdad? Les agradecemos su participación, tuvimos 123 respuestas, muchísimas gracias. Y voy a ceder la palabra a mi compañera, la maestra Carla Esmeralda Reyes, quien es la ATP de la Zona 7 de Educación Especial. Adelante, maestra. Gracias, maestra Maricruz. Buen día a todos y todas. Vamos a esperar que nos presenten pantalla. Bueno, a partir del análisis de las respuestas del formulario pues, que acaban de realizar sobre las características de una escuela inclusiva, ¿qué nos falta por hacer? ¿Qué aspectos tenemos que seguir reforzando? Bueno, pues nos hacemos esta pregunta: ¿qué hacer para seguir avanzando en la construcción de una escuela incluyente? Siguiente, maestra. Bueno, vienen 4 aspectos: la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación, el uso de apoyos, el diseño universal para el aprendizaje y los ajustes razonables. Pero lo primero que tenemos que hacer es identificar, prevenir, minimizar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Pero, ¿qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Pues este término se adopta en lugar de necesidades educativas especiales, para hacer referencia a todas las dificultades que experimenta cualquier alumno o alumna en los diferentes contextos en los que se desenvuelve. Las barreras más comunes que pueden experimentar en las escuelas los estudiantes o sus familias
De acuerdo a la categorización, que nos marca la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, pues son las siguientes, estructurales. Algún ejemplo puede ser la infraestructura deficiente o que no permite el libre acceso, el tránsito, la interacción y la autonomía de todas las personas. Otro es la falta de oportunidades de acceso a la educación, entre otras. La siguiente, pues, son las normativas, el establecimiento de normas y políticas que dificultan el pleno derecho de la educación y la participación de niños, niñas y adolescentes. Por último, pues nos menciona las didácticas, como las estrategias de enseñanza que no consideran a la diversidad, solo por mencionar algunas. Entonces, pues nuestro desafío es eliminar progresivamente los distintos tipos de barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan las y los educandos, asegurando la presencia, el aprendizaje y la inclusión social de todos ellos. El segundo aspecto es el uso de apoyos. ¿Qué son los usos de apoyos? Son todas esas actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Implica también reducir las barreras para el aprendizaje y la participación, así como movilizar los recursos disponibles para este fin. Estos pueden provenir de diferentes causas, por ejemplo, las habilidades y competencias de todos los estudiantes, el liderazgo de los directivos, los conocimientos y habilidades de los docentes, los familiares y amigos de cada estudiante, la tecnología, los servicios de educación especial dentro de la escuela y otros servicios. Su intensidad y duración del uso de apoyos puede variar de acuerdo, pues, con los alumnos o las alumnas, las situaciones, los momentos. Estos apoyos deben de fomentar la participación exitosa en igualdad de condiciones y en contextos, lo que mencionaban ya anteriormente las maestras, lo más normalizados posibles. Un ejemplo, por citar alguno, es cuando planificamos y evaluamos teniendo en cuenta a todos nuestros alumnos y alumnas, reconociendo pues sus intereses, sus capacidades, sus actitudes y sus experiencias. El siguiente aspecto es el diseño universal para el aprendizaje. Este se refiere al diseño de materiales y actividades didácticas que tiene como objetivo primordial dar respuesta educativa a la diversidad que se presenta en el aula, a partir de la aplicación de pautas que se relacionan con estrategias para desarrollar. Esto permitirá que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados para todos. Por lo cual, pues deben de aplicarse 3 principios básicos. El primero es las múltiples formas de compromiso. Segundo, múltiples formas de representación. Y por último, las múltiples formas de acción y expresión. Bueno, pues, en resumen, permite hacer los ajustes en el mismo momento de la programación. El DUA ofrece una respuesta inclusiva y evita adaptaciones posteriores. En caso de que, a partir del uso de apoyos, el diseño universal del aprendizaje aún no hay una respuesta educativa, pues entonces pasamos a los ajustes razonables. Estos son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Los ajustes se pueden realizar, deben de ser utilizados por una persona en las escuelas y en las aulas. Pueden realizarse en la infraestructura, en los objetos de uso cotidiano, en los materiales didácticos, en la organización de la jornada escolar, en la comunicación e información, por ejemplo, los tableros de comunicación, las agendas, las rutinas para alumnos con trastorno del espectro autista, por mencionar algunos. Estos son los 4 elementos claves que esos son los 4 elementos claves, pues, para abordar y ir avanzando en una construcción de una escuela justa e incluyente. A continuación, vamos a esperar que quite pantalla. Entonces, pues, el rol de la escuela inclusiva es ayudar a crear nuevos modos de hacer, de sentir y vivir la escuela, transformando en este proceso no solo a la educación, sino a la vida de las personas. La educación inclusiva es una educación que transforma vidas. Por lo tanto, el diseño universal para el aprendizaje es un elemento clave en este proceso. A continuación presentaremos 2 videos que realizamos con
con mucho gusto pues para ustedes sobre sobre el diseño universal de aprendizaje, que nos dará un amplio panorama de todo lo que implica el diseño universal para el aprendizaje. Surgió en Estados Unidos. El movimiento Diseño Universal surgió en Estados Unidos. Tiene su origen en el ámbito de la arquitectura, definido como la creación de productos y entornos diseñados de modo que puedan ser utilizables para todas las personas en la medida de lo posible. Es decir, diseñar y construir espacios en los que no hay un usuario modelo. Se diseña desde el inicio pensando en todos. El diseño está destinado a distintos usuarios. El diseño brinda beneficios para todos. Los investigadores y fundadores del Centro de Tecnología Especial y Aplicada, CAST, descubrieron que las tecnologías diseñadas originalmente para alumnos con discapacidad también eran usadas por los alumnos sin discapacidad, lo cual les daba mejores resultados académicos. Esto demostró que las dificultades para acceder al aprendizaje se debían no tanto a las capacidades o habilidades del alumnado, sino a la propia naturaleza de los materiales didácticos y de los métodos usados por los docentes, los cuales no podían satisfacer la diversidad del alumnado. A partir de esto, en el ámbito educativo, se replantea este concepto con un enfoque didáctico. Cuando los profesores planifican y evalúan, teniendo en cuenta todos los estudiantes, reconociendo sus intereses, capacidades, aptitudes y experiencias, a esto se le denomina aplicación del diseño universal para el aprendizaje, DUA, que en otras palabras significa tomar medidas preventivas para evitar en todo lo posible que algún o algunos estudiantes no encajen con el modelo de la escuela o la clase que se imparte. Según la UNESCO, el DUA es el elemento más importante para favorecer la inclusión. Se caracteriza por evitar poner el foco del problema en los alumnos. Por el contrario, es un marco de apoyo para identificar barreras desde la evaluación diagnóstica y derribarlas desde la propia intervención docente, teniendo siempre en cuenta que las barreras se localizan en los contextos, no en el estudiante. El DUA se sustenta directamente en los derechos y la dignidad humana. El propio planteamiento curricular del actual modelo educativo tiene como eje rector a la educación inclusiva, señalando que desde los planes y programas que se concretan en aprendizajes esperados, las prácticas y los métodos educativos, los recursos, hasta los ambientes escolares, todos tienen que obedecer a la lógica de equidad e inclusión. En este sentido, el DUA no solo es un cambio de conceptualización, tampoco es una nueva tecnología que está de moda, ni es un tema exclusivo de educación especial. La educación inclusiva nos compete a todos, en un sentido de corresponsabilidad, coplaneación, coenseñanza y coevaluación por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa, para hacer efectiva la justicia social, en la cual todos tenemos derecho a las mismas oportunidades, una educación humanista, equitativa y de calidad. En la aplicación del DUA cobra relevancia la evaluación formativa, pues a partir de las evidencias y resultados de aprendizaje y la reflexión sobre la propia práctica, se toman las decisiones pertinentes para la eliminación de los obstáculos que limitan que los estudiantes avancen. Así, al realizar las modificaciones en la intervención, se conduce a la eliminación de barreras, por ende, a la mejora de los aprendizajes.
Por ejemplo, los textos que no ofrecen apoyos alternativos para que todos accedan, les constituyen una barrera a los estudiantes. Entonces, si focalizamos la barrera en el texto y proponemos alternativas, como agregar imágenes, usar un audio, lectura facilitada, lectura por un tercero, uso de pictogramas, entre otras, aseguramos el acceso de los estudiantes a la información y con ello eliminamos la barrera. Entonces, el DUA se centra en el diseño del currículo, trasciende a la metodología, en el cómo abordar los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, recursos materiales, personales, estructurales. Es un cambio de mirada sobre el propio currículo, al ofrecer alternativas de motivación, acceso y representación de la información, permitiendo que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por individuos con amplias diferencias, tanto en sus capacidades como en sus motivaciones y estilos de aprendizaje. El diseño didáctico presenta tantas alternativas, de tal manera que cada alumno personaliza la actividad a su propio potencial, una actividad tan abierta que cada persona pueda participar. Esto es la adaptación de la escuela a las características de los estudiantes. Los últimos avances en las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro han identificado 3 tipos de redes neuronales involucradas en el aprendizaje. La red afectiva, el por qué aprendemos, que se especializa en asignar significados emocionales a lo que aprendemos, está relacionada con la motivación y la implicación en el propio aprendizaje. En la práctica, esta red está influida por los intereses de las personas, el estado de ánimo o las experiencias previas. La segunda red es la de reconocimiento, que se basa en el que aprendemos, encargada de percibir la información y asignarle significados. En la práctica, esta red permite reconocer y aprender a través de diferentes canales sensoriales: visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil. Por último, está la red estratégica en el cómo se aprende, encargada de planificar, ejecutar y monitorear diversas actividades. Esta red permite resolver problemas de la vida cotidiana, problemas matemáticos y diseñar la estructura de un texto. Partiendo del reconocimiento de estas redes, el diseño universal del aprendizaje, DUA, plantea 3 principios a tener en cuenta en la organización pedagógica. El primer principio es el de compromiso, que responde a las múltiples formas de motivar a los estudiantes. Por ejemplo, permitiéndoles que hagan sus propias elecciones y asignándoles actividades que sean relevantes en sus vidas y creando oportunidades para que los estudiantes puedan levantarse y moverse en el salón de clases. El segundo consiste en proporcionar múltiples formas de representación de la información. Reconoce las distintas formas en las que los estudiantes perciben y comprenden la información. Este principio busca que además de libros, se utilicen videos, textos con audio, entre otros, para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de acceder de la mejor forma al conocimiento. El tercer y último principio del diseño universal del aprendizaje propone proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Como cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar sus ideas, pensamientos, emociones y lo que sabe, este principio plantea que el docente reconozca y utilice diferentes alternativas para evaluar los aprendizajes de todos sus estudiantes, como la evaluación a través de exámenes orales, escritos, presentaciones, trabajo en grupo, entre otros.
Estas herramientas que proporciona el diseño universal del aprendizaje nos abren una gran posibilidad de avanzar en una educación pertinente y de calidad, que responda a la diversidad de todos los estudiantes del país y los contextos donde se desarrollan, haciendo más equitativo e incluyente nuestras escuelas. Excelente participación en este conversatorio. Estamos muy satisfechos por contar con la presencia de todos ustedes. De verdad, un privilegio pertenecer a este equipo de trabajo. Estamos hablando sobre la materia de trabajo del día a día, sobre el quehacer docente. Estamos hablando, pues, de trabajo. ¿Sí me escuchan? Estamos hablando del trabajo que hacemos de manera permanente en nuestras escuelas. Todo cambia, definitivamente, todo va cambiando. Y tenemos en estos momentos la oportunidad de nuevas tecnologías para la educación, como lo es el DUA. Tenemos investigaciones que nos hablan sobre las barreras para el aprendizaje, que tienen su origen en Inglaterra en los años 80, con la comunidad de africanos que migraron a Inglaterra y que no podían incluirlos en las escuelas. Y surge esta investigación de Bott, en donde descubre que el problema no eran los niños, el problema eran los contextos. Y ahora en Estados Unidos también, desde 1984, tienen esta tecnología denominada DUA, Tecnología para la Educación. Bueno, pues estamos hablando del quehacer cotidiano de nosotros los maestros. Y vemos que se va transformando para bien porque nos permite mejorar la educación que se vive en las escuelas. Vamos a invitar en este conversatorio a dos compañeros que se encuentran en una de las escuelas de esta zona y que van a compartir con nosotros todo lo que hoy hablamos en teoría, pero ahora lo vamos a platicar siguiendo este orden de ideas. Vamos a platicarlo con algunas imágenes y con las vivencias de los compañeros en el aula. Me refiero al maestro Germán y a la compañera de educación regular. Les cedo el uso de la palabra. Adelante, Germán y maestra. Hola, muy buenos días a todos. No sé si está por aquí presente ya mi compañera, la maestra Zaida, de la Escuela Primaria Cristóbal Colón, a quien tuve el gusto de invitar para platicar un poquito acerca de nuestra experiencia, porque pues precisamente hablar de diseño universal para el aprendizaje, yo lo traduzco en algo más cercano a lo que es el trabajo educativo ya dentro del aula, que no es otra cosa más que un diseño didáctico universal. O sea, cómo esa barrera pedagógica, ¿verdad?, a la que se enfrentan los niños, y no solamente los niños con discapacidad o los niños con algún problema de aprendizaje, no solamente ellos se enfrentan a una barrera pedagógica, sino también alumnos que en el contexto familiar enfrentan múltiples barreras y sin embargo que ellos no llegan con la atención al 100% a la escuela. Entonces, pues esto causa pues de que si el maestro no es un motivador dentro del aula, jamás va a poder captar la atención del niño y jamás va a poder generar esos aprendizajes. Recordemos que para que un niño aprenda tiene que estar motivado, tiene que poner atención y tiene que tener un desarrollo neurológico para que sus funciones básicas estén en plenitud. Entonces, fíjense todo lo que implica el hecho educativo, ¿sí? Entonces, yo observé dentro del trabajo que realizo en la escuela, yo me di cuenta de que hay maestros en educación primaria
que ya están trabajando, implementando un diseño didáctico universal. Sin embargo, no le ponen ese nombre, ¿sí? O sea, no le llaman así, simplemente son clases muy enriquecidas que la verdad, a veces dice uno, bueno, pues no, en este grupo no se ocupa el maestro de educación especial, ¿sí? Porque las clases de esta maestra son especiales, ¿sí? Entonces, por eso, dice uno, bueno, esto es un diseño didáctico universal dentro del aula. ¿Por qué? Porque ese diseño didáctico tiene sus características, como ahorita ya lo vimos en los videos. Trabajar de manera, un diseño didáctico universal significa que desde el principio, desde que tú haces un diagnóstico de toda tu aula y sabes que un niño en tercer grado y no ha accedido a la alfabetización, no tiene desarrollado un nivel que le permita pues un aprendizaje más autónomo a través de los libros de texto, pues entonces tendrás que no regresarte. Sin embargo, crear las condiciones para que tanto los que ya tienen el nivel de tercero con los que no tienen el nivel tercero aprendan. Y pues esto es una de las barreras a las que se enfrentan los alumnos, de que llegan a tercero y el maestro dice, yo soy maestro de tercero, yo no estoy aquí para enseñar a leer, ¿sí? En una ocasión una maestra le tuve que decir, maestra, si usted no enseña a este niño a leer en tercero, lo va a tener que enseñar la maestra de cuarto, ¿sí? Porque es un objetivo, o sea, es parte de su perfil de egreso. El niño tiene que salir leyendo y escribiendo, ¿sí? Tiene que tener una lectura funcional. O sea, tiene que pasar por ese proceso, ¿no? Porque es algo básico la lectura. La lectoescritura es algo básico y siempre lo será en un contexto social en el que nos desenvolvemos. Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, nada más para acentuar algunos aspectos que son muy importantes desde mi punto de vista para poder concretar lo que es el diseño didáctico universal o el diseño universal para el aprendizaje, como por sus siglas, ¿no? Entonces, algo en lo que yo me di cuenta primeramente, que no solamente las barreras son, como se mencionaban, las barreras no son solamente en el aspecto pedagógico. Yo sé que a muchos maestros nos da flojera, porque a mí me daba flojera al principio, trabajar, hacer actividades en equipo. Sin embargo, cuando tú llevas una actividad en donde todos los niños, o sea, novedosa, con material enriquecido, con múltiples formas de representación de los conceptos, pues entonces te das cuenta de que los niños se involucran y no les importa estar sentados trabajando en el piso. Por ejemplo, aquí estos niños están trabajando aspectos que tienen que ver con el manejo de las fracciones utilizando las regletas. Y todos están involucrados aprendiendo, ¿no? Pero realmente para hacer trabajar a los alumnos en equipo es un gran desafío, ¿sí? Esta competencia pedagógica implica para el maestro saber crear las condiciones de cooperación necesarias en las que se ponen en juego los valores, las actitudes, como por ejemplo la tolerancia y el respeto, ¿no? Entre los niños. La siguiente, por favor. Y pues eso era un reto, ¿no? Ahora, otra cosa también, hay que preguntarnos algo muy importante. El diseño didáctico universal es algo fabuloso y que creo que en todas las escuelas se debería empezar o continuar experimentando y trabajando con esta forma de trabajo, ¿no? Con esta estrategia didáctica, ¿sí? Los principios del DUA se encuentran presentes en la elaboración del currículo. En el diseño curricular, muchas asignaturas, por ejemplo, segundo grado de matemáticas, todo el aprendizaje de matemáticas implica el uso de material recortable y juegos, por poner un ejemplo. Entonces, ese material bien enriquecido trae un didáctico más universal, se puede decir entre comillas. Sin embargo, el programa y el currículo está estandarizado a nivel nacional y es ahí donde se pone en juego el papel del maestro. La siguiente, por favor. Entonces, en pocas palabras, hablar de diseño didáctico universal es hablar de materiales, de actividades didácticas que permitan a todos los niños, a la gran diversidad, al que viene de Lomas Verdes, al que viene de Areneras, de todos los contextos, ¿sí? Es ayudar a todos los niños a alcanzar los objetivos a pesar de sus amplias diferencias, ¿sí? Y para esto, ¿qué implica? Por parte del maestro, la pedagogía del maestro, es más, no me voy a ir de lo que conocen, de sus conocimientos, que de las diferentes teorías cognitivas y del aprendizaje. Me voy a ir más allá, a la forma de ser del maestro dentro del aula. ¿Cómo eres con tus alumnos? ¿Sí?
comprendes cuando miras a los ojos a un niño y te das cuenta que tiene un problema en casa, ahí es donde tú ya estás involucrado con tus alumnos, ¿sí? A ese grado, ¿no? O sea, tú planificar la actividad y entregarla, ¿sí? Es un compromiso administrativo. Sin embargo, si tú, desde que conoces a tus alumnos a través del diagnóstico, te das cuenta que hay niños que no saben leer, que hay niños que son muy tímidos, no se animan a hablar, ¿sí? Todo eso debes de contemplarlo en tu trabajo de planeación a lo largo de todo el ciclo escolar, porque son niños que siempre van a requerir apoyo de alguna manera. Entonces, pues si ya están ahí, hay que hacer las clases interesantes, divertidas, para que ellos también aprendan, ¿sí? Entonces, el maestro desde este punto de vista, pues tiene que preparar su clase considerando a todos los niños desde el inicio y evitar hacer adecuaciones específicas para algunos niños. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo la compañera, la maestra Zaida, al igual que otros compañeros con los que comparto en educación primaria, hemos logrado trabajar estos principios básicos del diseño universal y se los vamos a mostrar a través de fotografías que la maestra nos va a ir presentando y platicando qué fue lo que hizo en estas clases, por qué consideramos que entran de lo que es el diseño didáctico universal y por qué les dieron y nos dieron tan buen resultado, ¿no? Entonces, hablamos de principios. Tiene que haber múltiples formas de representación, o sea, el mismo contenido, pero por ejemplo con un audiovisual, ¿sí? Captas más la atención. Múltiples formas de acción y expresión, ¿sí? O sea, hacer distintas tareas sobre el mismo tema. Como nos decían ayer en la capacitación que tuvimos. Maestro, ¿puedo hacerlo a través de un cómic? Adelante, hazlo como un cómic, ¿sí? Entonces, para que los niños se motiven. Hay diferentes formas de motivación. Si eso le gusta, bueno, adelante. Con eso se va a motivar el niño, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a las múltiples formas de representación, aquí le voy a pedir, por favor, a mi compañera, la maestra Zaida, que nos platique lo que están haciendo los niños en su grupo en este momento, por ahí con las imágenes. Gracias, maestra, por aceptar esta invitación. Profe. Gracias a usted, profe. Primeramente, mire, pues yo les agradezco a todos por esta invitación y especialmente al maestro Germán, pues que pensó en mí, porque así como piensa en mí, yo creo que piensa en cada uno de los compañeros del plantel educativo, porque todos trabajamos casi de la misma manera. Entonces, en esta ocasión me tocó a mí. Pues más que nada, yo nada más les quiero dar mi experiencia frente al grupo, decirles que yo no me imaginaba que trabajaba este diseño universal de aprendizaje, que el maestro me invitó a platicarles mi experiencia. Yo ya me di cuenta, ya me empapé de esto, y pues sin querer yo lo utilizaba, o sea, sin darme cuenta yo lo utilizaba frente a mi grupo. Aquí los niños, miren, en esta actividad que está a su derecha, a la izquierda ya no sé, ahí estaban haciendo ellos hacían un rompecabezas de multiplicaciones, y los niños yo veo que jugando aprenden mejor, pero ¿cómo incluyo yo a los niños y que todos tengan el aprendizaje y llegue a cada uno de ellos, aunque tengan pues esas ciertas barreras, ¿no? De aprendizaje y de participación? Pues yo primeramente inicio con un test de estilos de aprendizaje, donde yo me doy cuenta cuáles niños son visuales, auditivos, kinestésicos, y desde ahí tú empiezas a ver cómo es tu grupo y empiezas a diseñar actividades para que cada uno se integre. Entonces, eso es muy importante, lo que nos ha hecho aprender el maestro Germán, de que nosotros tenemos que conocer a cada uno de nuestros alumnos y para poder pues plantear o planificar cualquier estrategia. Maestro, si quiere darle seguimiento a la siguiente imagen. Adelante, por favor, la siguiente. Sí, yo les quisiera platicar la que más le llamó la atención a usted, la del museo. Bueno, miren, aquí también esta que está aquí es un croquis. Aquí estoy hablando del croquis para dar indicaciones. Ahí hicimos en el piso un croquis, pero que fue más representativo, donde cada uno de los alumnos hizo su propia maqueta. Ellos pudieron dar indicaciones más palpables, porque estaban viviendo como que si estuvieran en las calles de su colonia. Entonces para ellos era más fácil, porque podían caminar entre las maquetas y así decir, doy vuelta a la derecha, y dar mejor las indicaciones. Y así platicaban todos, hasta
Hasta los niños que, como dicen aquí, no saben leer y escribir, lo hacían, dan indicaciones. Aquí no sacas del aprendizaje a ningún niño, sino incluyes a todos los niños, haces una planeación flexible donde todos participan, donde todos incluyen. A la siguiente maestra, aquí está Mixure, miren, a la siguiente imagen. Miren, pues son muchas las actividades que he hecho en las que a mí me gusta que los niños manipulen, observen y creen su propio aprendizaje. Yo soy de las maestras que hago circo, maroma y teatro frente al grupo y el maestro lo ha visto. A mí me gusta hasta que se rían de mí. Hago chistes cuando yo veo que ya están bien cansados y que es mucha la información que les estoy dando. Trato de buscar lo más chistoso del día. A ver, ya vamos a descansar, vamos a hacer un chiste, a ver, tú te sabes uno, nos reímos un rato y continuamos. Siempre lo he hecho. Yo siempre, no sé, o si no, yo salgo, como dicen aquí entre compañeros, si nos podemos decir, salgo vulgarmente con mis charritas yo. Y los niños se ríen un rato y ya podemos volver a comenzar la clase. Entonces, yo soy de ese tipo de maestras, pues, de que todo el momento me gusta estar explicando, pero que todos estén contentos al estar viendo mi clase. Permítame, maestro, déjame quitar un poquito mi perrito. Sí, aquí en la imagen de la izquierda, por ejemplo, es en la escuela Francisco Villa, donde se llevó a cabo un proyecto gracias a la gestión del maestro Toño Pineda, que es el director del USAR 53, y también pues gracias a la directora, la maestra Fabi Cervantes, que llevamos a cabo el proyecto de robótica. Pues yo pienso que con este proyecto, o sea, brincamos todas las normas y todas las reglas en cuestión de lo que es el currículum escolar, ¿no? Porque en ninguna escuela se trabaja la robótica, salvo por ahí otra escuela de primaria en Tepic, que están trabajando con este proyecto. Y entonces nos dimos cuenta de que los alumnos, si no sabían leer, por la misma necesidad y las ganas de querer hacer el trabajo de la robótica, se esforzaban mucho por aprender y comprender cada uno de los elementos que implicaba el hecho de poder manipular el programa del robot o poder construir una pieza, etcétera. Incluso desde antes que iniciara la pandemia, aquí ya tenemos una videollamada con el mentor de Estados Unidos, que fue el que nos patrocinó para poder llevar a cabo la participación en el torneo nacional, y ahí están ellos con una videollamada por medio de Skype, en donde los niños le están preguntando cosas acerca de cómo se funciona el girosensor que nos mandó pedir por internet, que se lo instalamos al robot y mejoró en un 20 o 40% su capacidad, pero desde antes los niños ya habían creado una estrategia por su propio interés y motivación. Matemáticamente ellos contaron el diámetro y las rotaciones que hacía cada una de las ruedas, y tuvieron que aprender matemáticas a un nivel más avanzado. ¿Por qué? Porque era la necesidad, lograr que el robot hiciera lo que ellos querían para poder completar las misiones. Entonces los niños, hay múltiples formas de motivación, sin embargo a veces la educación está basada en lo que los adultos quieren que el niño aprenda, ¿sí? O sea, ¿por qué la lectura es algo básico? Claro que es algo básico. Ahora estamos viviendo en un medio tecnológico de desarrollo audiovisual, ¿sí? Y los niños prefieren ver videos que leer un texto. Y en la escuela tenemos que luchar contra eso. ¿Por qué? Porque se desarrolla el cerebro a través de la lectura, se desarrollan muchos aspectos neurológicos que son básicos, fundamentales para que el niño, sobre todo las funciones ejecutivas, el saber planear, el saber seleccionar la información, etcétera. Eso no lo hace la computadora y eso no lo hace el desarrollo tecnológico, eso lo hace el niño con su mente. Entonces, pues eso los niños lo tienen que aprender, ¿no? Por eso aquí en estas imágenes estamos mostrando esas formas de cómo los niños se implican en el aprendizaje. La siguiente, por favor. Dentro de las características, pues ahí dentro del modelo del diseño didáctico universal, nos dimos cuenta que pues no hay un estudiante modelo, ¿verdad? Hay estudiantes con aptitudes sobresalientes, sin embargo no son estudiantes modelos, porque así como tienen aspectos muy desarrollados o habilidades cognitivas, pues también enfrentan ellos otro tipo de barreras, ¿sí? O tienen ciertas desventajas en algunos aspectos, no son buenos para todo. Un niño inteligente no es bueno para todo, eso es mentira, ¿sí? Se diseña la clase desde el principio pensando en todos. Esta es otra regla, ¿sí? El diseño está pensado en los distintos estudiantes. El diseño brinda beneficios para todos. O sea, si yo trabajo con las regletas, no es porque ahí está Missouri, Paloma, esta niña que está aquí en la foto, no.
no es porque están ellos en el aula, es porque ese material didáctico le quita lo abstracto a las matemáticas y las vuelve algo visible, algo cómodo, algo fácil de aprender, y por eso pues todos aprenden, ¿sí? Entonces, en el diseño didáctico universal, eso es un beneficio para todos, ¿sí? Aquí en esta imagen, la maestra Zaida pues nos puede explicar más lo que se está trabajando con los niños, ¿verdad? Y pues todos los niños participan. Así yo he visto muchas clases de la maestra y todos los niños están involucrados, ¿no? Ok. En esta clase, a mí me llamó mucho la atención lo que dice el profesor. Aquí yo tenía que, el tema era que los niños utilizaran la regla y utilizar los centímetros para llegar al metro, ¿sí? Eran las unidades del metro. Entonces, aquí yo puse en equipos que hicieran una silueta, dibujándose, primero hice los equipos y después que cada niño eligieran uno que estuviera pequeñito para pues dibujarle la silueta. De hecho, yo les proporciono el material que está ahí, bendito Dios, tenemos en la escuela algunos materiales. Entonces ellos dibujaron su silueta, pero aquí donde viene implícito el usar la regla. Que tenían que ponerle ropa a su personaje ese que hicieron, esa silueta que hicieron, le tenían que poner ropa. Entonces le tiene que quedar, cuando tú vas al sastre, tiene que medirte para que te quede tu ropa. Entonces, al niño que no sabía, y yo le dije, tienen que participar todos, ¿eh? Uno le tiene que hacer los zapatos, otro le puede hacer la camisa, otro que le busque la cachuchita, y si se fijan, hasta accesorios tienen que medirle la mano porque no todo te queda, y entonces ellos empezaron a experimentar la unidad del metro de esa manera, y miren, algunos quedaron chuequecitos porque fueron algunos alumnos que pues tienen dificultades de aprendizaje, pero todos están incluidos, aquí no hay barreras como ustedes lo están manejando, todos pueden aprender y aprenden de los niños que van más avanzados, los niños que van rezagados, siempre el que va más adelante los impulsa, ¿sí? Por eso lo importante, ¿verdad?, de trabajar en equipo. La siguiente, por favor. Entonces, pues, en conclusión, podemos decir que estos principios se traducen en pautas, ¿no? En pautas que nosotros podemos seguir para poder, pues a lo mejor en lo que manejamos más este diseño didáctico, pues ir retomando estas pautas en donde nosotros nos va a permitir valorar qué tanto estamos implementando este diseño, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros utilizamos, dice, opciones para la percepción visual de los niños, ¿verdad? O la percepción auditiva, la percepción o sea, en cuestión kinestésica, ¿no? Entonces, si utilizamos esas múltiples formas de percepción, pues estamos enriqueciendo, no solo, o sea, salirnos del libro de texto, ¿no? Opciones para lenguaje y expresiones de símbolos matemáticos, como por ejemplo el uso de las regletas, opciones para la comprensión, ¿verdad? Cuando utilizamos lectura con pictogramas, o incluso simplificar, pues, a través del diálogo, una lectura que es más compleja, con imágenes, línea del tiempo, etcétera. Los libros nos dan muchas estrategias didácticas para mejorar la comprensión, ¿verdad? En cuestión de los conceptos y de las lecturas, ¿no? Proporcionar múltiples medios físicos de acción, o sea, ya cuando los niños están trabajando, aquí, por ejemplo, en la imagen, pues qué aburrido, 2x1, 2, 2x2, cuad, y etcétera, ¿no? Las tablas de memoria. Bueno, aquí a través de un rompecabezas, a lo mejor los niños no saben las tablas, pero la imagen les da una pista. Y llega el momento en que pues se las tienen que aprender de memoria, ¿no? Esto es algo básico. Opciones para las funciones ejecutivas, opciones para captar el interés. Entonces, si uno lleva materiales, si uno lleva un audiovisual, etcétera, los niños, un material de juego, los niños se involucran y terminan interesados en la clase, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, pues, muchas gracias por su atención. Nos damos cuenta con esto, ¿verdad, maestra Zaida? Que educación inclusiva y atención a la diversidad, pues no es otra cosa más que enriquecer nuestro trabajo en el aula. Aquí la maestra Zaida nos va a platicar esto porque me llamó mucho la atención. Fue sorprendente ver cómo todos los niños estaban participando en esa actividad que realizó el museo, que precisamente por esa actividad fue que le dije, maestra, hay que presentarlo, ese trabajo que usted hizo en este curso. Ay, maestro, pues se me hizo muy bonita este taller, estoy tan impresionada como usted. Pues yo a lo que yo aprendí en todo esto que
que me han enseñado todos los de educación especial, los que están aquí, la mayoría, algunos los conozco, es que pues uno debe de ser inclusivo, debe de ser uno flexible y que todos los niños tienen que tener equidad para el aprendizaje, ¿no? En esta actividad que ven aquí en la imagen, en el museo, la información era bastante, los niños tenían que ver en el libro de Nayarit muchos temas con bastante información teórica, en el cual yo nada más les fui dando, dijera el maestro, es lo que le proporciona, los materiales que tú les proporcionas para los niños, llamar la atención, motivarlos hacia el aprendizaje. Fui llevando la clase conforme pues, se fue dando, se les iba explicando los temas, pero al final, ¿cómo concluí? Yo supe que lo teórico y un maestro frente a ellos que solo habla y unos alumnos que escuchan no deja nada de aprendizaje. Y yo dije, ¿cómo voy a evaluar estos temas para que les quede algo? Entonces, yo hice un museo, les dije, de todos los temas que ya hablamos, le dije, ahora van a hacer una pieza arqueológica en el cual ustedes van a explicar de qué se trata. Los niños que no saben, bueno, los que yo les hago adecuaciones curriculares, vaya, a esos niños llevaban plastilina cada día y ellos desde que iniciamos esos temas, ellos fueron fabricando su modelo arqueológico y nada más al final ellos se llevaron de tarea investigar toda esa pieza arqueológica para explicarla en el museo, ¿no? Pues al final eran los niños que más participación tuvieron. El maestro pasó al museo, pues es que tú te adaptas con la infraestructura que tienes. Las sillas fueron al museo, ahí le hicimos caminito, formamos el museo para que las personas que iban pasando a verlo, pues se viera como un museo, que caminaran ahí en el salón, había quien te pasara, había quien te explicara cada pieza. O sea, no, fue muy bonito, la verdad, ese museo, sí, aprendieron todos, inclusive los que manejamos con barreras de aprendizaje. Eso sería todo, más. En la siguiente diapositiva se termina, me parece que sí hay una diapositiva más, ¿verdad? Pues yo cierro con este mensaje o esta reflexión, ¿no? De que realmente implementar este enfoque requiere de la suma de voluntades y esfuerzo de una política escolar que apoya la transformación educativa desde el interior de la escuela, pero sobre todo atendiendo los intereses de las niñas y niños, ¿sí? Y puse esta imagen porque me di cuenta de que pues los niños no sabían que existía la robótica, pero cuando empezamos a trabajar esto, todos los niños del 4º grado, del sección A y B de la Escuela Francisco Villa, querían estar en el taller de robótica, ¿sí? Porque veían cómo llegaban los niños de emocionados, cómo se iban a la clase, siempre preguntando, ¿nos va a dar robótica? ¿Nos va a dar robótica? Y a veces por alguna cuestión no se llevaba a cabo el taller y los niños, esperando para la siguiente clase, ¿sí? Entonces, de no haber habido un compromiso por parte de la autoridad en la escuela, por parte de ¿cómo se dice?, la voluntad también de nuestro director del USAER, incluso de agentes externos, aquí por ejemplo el maestro Medardo, como regidor de aquí de Jalisco, ¿verdad? Apoyaron para hacer el viaje a Guadalajara, la presidenta municipal, incluso fuimos a la presidencia a presentarles esa maqueta sobre una propuesta de desarrollo arquitectónico para el centro de la ciudad de Jalisco, y entonces pues los niños se trajeron un reconocimiento precisamente en esa área dentro de la competencia de robótica. No nos imaginábamos que se iban a traer ese premio, pero pues nada hubiera sido posible si en la escuela nos quedamos en el ámbito tradicional, ¿no? En el ámbito de que tenemos que aprender, adquirir conocimientos porque estás en 4º y eso es lo que te toca, ¿no? Nos fuimos más allá. Fíjense, ahora tenemos el equipo de robótica en la escuela y lo vamos a seguir aprovechando para poder desarrollar más habilidades con los niños. Pues muchas gracias, esto es todo nuestra participación. Agradezco a la maestra Zaida y pues a todos ustedes. Espero que esto sirva como una forma de motivarnos, ¿verdad? Y de empezar a enriquecer nuestro trabajo en el aula mediante este diseño didáctico universal para el aprendizaje, que es una forma que facilita el trabajo para el docente, ¿verdad? Gracias a todos. Muchas gracias, maestra Zaida. Muchas gracias, maestro Germán, por compartirnos su experiencia. Sin duda alguna,
esta experiencia totalmente rescatada del aula, del trabajo cotidiano, ilustra perfectamente cómo sí es posible ir garantizando que todos los alumnos aprendan. Esto nos llena de compromiso, pero también de entusiasmo para que nosotros podamos ver que sí es posible. Sin duda alguna, en muchas aulas de educación preescolar, primaria, secundaria, hay experiencias que rescatar, hay experiencias donde efectivamente se está trabajando con planes y programas, donde se garantiza que todos los alumnos estén participando y por supuesto que todos los alumnos estén aprendiendo. Esto también nos queda claro, que sí hay trabajo en aulas de maestros comprometidos y esto pues claro que nos motiva y que ahora sí, nos muestra un panorama más optimista. Gracias, maestro Germán, maestra Zaida, también por señalar que esto es lo que se hace de manera cotidiana, que el DUA, que de pronto lo ensalzamos bastante, sí tenemos que echarle una mirada a la luz de la práctica, y la práctica a la luz de este planteamiento de garantizar que todos los niños aprendan, que todos estén incluidos. Maestros, maestras, casi, dicen por allí, denos la palabra, me están mandando mensajitos y también acá en el chat que quieren participar. Claro que sí, vamos a darles la participación a ustedes, les vamos a dejar el micrófono y antes de solamente una actividad que nos gustaría que nos ayudara para ver qué es hasta este momento de esta mañana de trabajo, qué es lo que se ha generado en nosotros respecto del DUA, qué implica para nosotros maestros, para nosotros supervisores, para nosotros directivos, para nosotros jefes de sector, qué está implicando para ustedes el DUA. Y me gustaría que aquí ya la maestra Maricruz en el chat ya está el link para que con una palabra ustedes representen qué les está implicando el DUA. Si nos ayudan, vamos a agradecer enormemente y aprovechando precisamente el uso de la tecnología, en el chat está. Y ustedes pueden con una palabra decirnos qué está implicando el DUA para cada uno de ustedes. Bien, lo están escribiendo en el chat. Ojalá puedan accesar al link para que se vaya registrando y vean qué sucede cuando todos trabajamos al unísono. Hablan del compromiso. Con el link, así sácalo. Ya ahí está el link. Pero no puede escribir. ¿No se puede escribir? No puedo. No se puede. No puedo escribir. Yo tampoco pude escribir. Realmente en este chat sí, pero en el de la página que nos compartieron no se pudo. Pero a través de este chat de ahorita sí. Bueno, en el chat lo vamos a escribir. Ya, sale. Sale. Hablan de compromiso, de profesionalismo, de innovación, de superación, una mirada a nuestro quehacer docente, solidaridad, trabajo integral, la diversificación de actividades didácticas, evaluativas y sociales en nuestra labor diaria, el trabajo colaborativo, sin duda alguna, inspirar, motivación y compromiso, aprendizaje, voluntad de hacerlo y hacerlo de verdad, mejorar la práctica, aprendizaje, innovación, accesibilidad, creatividad, equidad, compromiso con los alumnos, un diagnóstico,
aprendizaje, innovación, compromiso, enseñanzas, bien, actualización, colaboración, bien, compañeros, gracias, ser asertiva, alternativas universales, trabajo colaborativo, enriquecimiento didáctico, innovación, disponibilidad, cambio. Muchas gracias, compañeros. Gracias por estar aquí contestando en el chat qué les está implicando, qué nos implica a todos cambiar de paradigmas y actualizarlos. Sí, en el formulario, sí hubo gente, así fueran poquitos, que contestaron que necesitaban más información. Así es, qué bueno que lo están reconociendo, que sí necesitamos más información. Y así sea una sola persona que haya dicho, necesito más información, esto entonces pues nos compromete primero con nosotros mismos a seguir leyendo, a seguir aprendiendo y tener esa apertura al cambio. Consultar. Recuerden que el ejemplo más digno de reconocerse son los trabajadores de la salud. Yo siempre he visto que a un paciente lo atienden varios especialistas, varios. No es solo uno. Y entonces también en educación eso tendríamos que empezar a derribar esa barrera del trabajo aislado. Al contrario, seguirnos colaborando, ser empáticos, ser solidarios. Así es. Gracias, maestra, por estar ahí ya mostrándonos las participaciones de nuestros compañeros. Efectivamente, compromiso, innovación, trabajo colaborativo, esfuerzo, desafío, lo que tenemos que hacer y lo que merecen nuestros alumnos. Claro que sí. Muchísimas gracias por esto que ustedes están escribiendo. Ahora sí, le vamos a dar el espacio para abrir los micrófonos y escucharles a ustedes qué han construido en esta mañana de trabajo, qué dudas surgen, qué compromisos surgen. También nos han dicho por ahí, el video es cuestión de analizarlo, que si lo podemos compartir, claro que sí, es un material hecho por la zona, para todas las escuelas que conforman esta zona escolar. Entonces, les dejo el micrófono a alguien que quiera participar y que exprese qué es lo que se lleva el día de hoy. Maestra Fabi Cervantes. Perdón, maestra Fabi Cervantes, vi que abrió su micrófono y que era así como que quería participar. Bueno, yo principalmente, bueno, primeramente las gracias a todo ese equipo que se organizó también para seguirnos preparando para lo que es el diseño de aprendizaje universal. Entonces, es agradecerles, es felicitarles porque son muy comprometidos y cada día nos dejan más claras las cosas que necesitamos para nuestra labor de manera cotidiana. Y aparte, pues es reafirmar esto con muchos maestros, mucho personal docente de lo que en realidad hacen. Yo estuve aquí tomando varios puntos de lo que vamos a trabajar con ellos, con el personal docente de las diferentes